Bueno, mis amores, vamos entonces. El título de hoy es Él nos dejó su paz. Dígale al vecino, Él nos dejó su paz. Me pareció hermoso el dibujo que hizo producción. No lo veo para pasar el título. Está lindísimo. ¿Ya lo tienen ustedes? Aquí no lo veo. Producción, Él nos dejó su paz. Y he estado meditando sobre eso, porque hay tanta incertidumbre, ¿cierto? En el país en general. No sabemos, pero tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que saber que como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros no pertenecemos acá. Nada tiene por qué angustiarnos, nada tiene por qué afanarnos. Dios siempre dará una respuesta. Amén. Dígale a su vecino, Dios siempre nos dará una respuesta. No importa qué tan difícil sea el problema por el que estamos pasando. Siempre Dios nos da esa respuesta. Vamos entonces a orar, mis amores. Cerremos nuestros ojitos y oremos para que sea nuestro amado Espíritu Santo aquí sobre nosotros. Padre Celestial, amado Señor Jesús, amado Espíritu Santo, tú que eres el consolador, como te llamó el Señor Jesús, el consolador que viene y está como sombra a nuestra mano derecha. Nos ayudas, nos cuidas, nos guías. Yo te pido, Señor, que tú viniste para recordarnos, Señor, todo lo que mi Señor Jesús dijo, todo lo que el Padre Celestial nos ha enseñado. Señor, por favor, abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir la palabra, para recordar lo ya aprendido y lo que vamos a aprender hoy, Señor. Padre amado, no permitas que yo venga a poner nada de mí, que todo, Señor, tu presencia, tu susurro, esta enseñanza, venga, Señor, solo de ti, Señor, para que nos quede grabada, Señor, en todo nuestro ser. Gracias, bendito Padre Celestial. En tu nombre, mi Señor, yo he orado. Amén y amén. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14, 27, por favor. Yo escogí la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Es una versión muy bonita. El pastor Gómez nos explicó cómo hay diferentes versiones y unas, si observamos en una versión y en otra, nos traen ese conocimiento, esa claridad que necesitamos para saber qué es lo que el Señor nos está hablando. Amén. Entonces, los que no tienen la Nueva Biblia de las Américas, pues la vamos a ver aquí, ya no la van a pasar. Juan 14, 27. Entonces dice, la paz les dejo, mi paz les doy. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Es un consejo precioso, ¿cierto? Que nos dice que no nos angustiemos, que no permitamos a veces sentimos que mi corazón se me va a salir. Y lo decimos, estoy tan asustada que pienso que el corazón se me sale. No,
Somos sus hijos, mis amados, y de acuerdo a este regalo debemos aquietarnos y esperar la bendición del Señor y recordar que Él nos dio ¿qué? Su paz. Digamos todos, Él nos dio su paz. Eso, muy bien. Este versículo y los siguientes 4 versículos para ir hasta el 31, no se distraigan, no tienen que ir hasta allá ahora. En esta versión, Nueva Biblia de las Américas, tiene un subtítulo que dice La paz de Cristo. No está en otras versiones y me llamó muchísimo la atención. Hay versiones, cierto, que también están, que dice, tienen otros subtítulos. Pero bueno, me parece que es perfecto ese título, ese subtítulo en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque en ese momento, en esos versículos del 27 al 31, el Señor Jesucristo está con sus amigos íntimos, sus 12 amigos íntimos, y está haciendo ¿qué? Se está despidiendo, aunque ellos no se dan cuenta, les está advirtiendo que ya pronto Él se tiene que ir y les está dejando su paz. Esta maravillosa paz del Señor es con la que debemos nosotros, como les decía anteriormente, vivir permanentemente. Tenemos control y tenemos dominio propio. Y tenemos que frenarnos, mirarnos a un espejo, sentarnos a veces. Un momentico, Lucía, ¿usted por qué está así? ¿Qué es lo que le pasa? Siéntese y piense, tiene la paz de Cristo. Él traerá la solución. Él ya tiene toda escrita mi vida y la vida de todos y cada uno de ustedes. Amén. Entonces nosotros tenemos que reaccionar, recordarnos a nosotros mismos permanentemente que Él nos ha dado esa paz. Esa paz, mis amores, viene aún cuando hay momentos que uno, este problema no tiene ni pie ni cabeza, yo cómo voy a salir de él, esa paz viene. Esa paz viene porque es la misma paz que vemos allí en Filipenses 4:7, ¿cierto? Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes de leer, díganme una cosa, ¿alguna vez en la trayectoria de sus vidas ustedes han estado en un problema, en una pérdida familiar, en algo, pero sin embargo sienten paz? ¿Cuántos les ha pasado eso? Levanten la mano. Exacto, qué belleza, Iglesia ICSI, que ustedes saben cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los que nos rodean dicen, pero ¿qué le pasa? Yo estaría llorando y vuelto a nada. No, hay momentos en que la paz que sobrepasa todo entendimiento está con nosotros. No podemos explicar por qué tanta paz, pero la única explicación que tenemos es porque sabemos que en Juan 14:27 dice que el Señor nos dejó su paz, nos dejó su paz. Entonces leamos Filipenses 4:7 en la Reina Valera 60. Y dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Bueno, ¿y qué era lo que nos decía el versículo cuando el Señor nos dice que nos va a dejar su paz? Para que nosotros no nos angustiemos y guardemos nuestro corazón y nuestra mente. Para eso es que el Señor nos ha dejado su paz, mis amores. Entonces,
Lo que vemos aquí, una vez más lo digo, para que lo crucen como una referencia cruzada, ¿cierto? Los que ya saben que son una referencia cruzada. Anoten al lado de Juan 14:27, pongan Filipenses 4:7. Y al lado de Filipenses 4:7, pongan Juan 14:27. Esos dos versículos son importantísimos para entender cuál es la paz con la que nosotros debemos venir. ¿Cuál es la paz? No importan las noticias, no importa nada. Yo tengo la paz de Cristo. Amén. Esa paz es la que podemos oír en medio de caos. ¿Se acuerdan que Sandro Fonseca nos enseñó ese mensaje bonito de que podemos oír su voz aún en medio de un caos? O hace 8 días nosotros aprendimos que en medio de esos momentos, cuando necesitamos la paz, ¿qué dijo Johnny Mendoza? Que no estamos solos, ¿cierto? No estamos solos. Entonces, que eso sea una realidad, que cada enseñanza que nosotros damos aquí domingo tras domingo se haga realidad en nosotros, traiga fruto en nosotros, que lo podamos demostrar y que en nuestras casas no nos digan, pero ¿para qué le sirve ir a la iglesia? Mire cómo está. Entonces eso nos hace caer en cuenta, uy, no lo estoy poniendo en práctica, ¿cierto? Entonces tenemos que ponerlo en práctica. Pero conociendo esta paz, que yo quiero que ustedes la lleven ese conocimiento arraigado en ustedes. Mis amores, hay momentos que nosotros no sabemos cómo solucionar un problema. Hay momentos que no sabemos qué va a ser de nosotros. Sea en una situación difícil, familiar, o sea una situación del país, no sabemos. Entonces, el Señor no quiere que nuestro corazón esté latiendo y nuestra mente esté maquinando posiblemente todo lo que en esos momentos nuestra mente maquina. A la larga son errores y cometemos errores y luego es, ¿por qué lo hice? Usted dejó que la mente maquinara, usted dejó que no estuviera la paz de Cristo en usted, y entonces en esos momentos uno comete errores grandísimos. Pero como es esa paz tan importante, yo quiero que nosotros hoy, antes de seguir adelante, hablando sobre esta paz que nos dejó el Señor, yo quiero que vayamos, mis amores, a Mateo 10, 34, 36. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Esta es una porción que cuando nosotros la leemos decimos, pero ¿cómo así? Esto es un contradictorio a lo que la pastora está enseñando. O esta porción también puede ser una porción que alguien a quien usted le enseña y le diga, nosotros tenemos la paz de Dios, la paz de Cristo. Diga, sí, no me diga, y Mateo 10, ¿qué es lo que está diciendo? Allá en Mateo 10, 34 al 36, el Señor dice que Él no vino a traer paz, sino espada. Y miren, vamos a leer y lo verán, eso es lo que dice. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Entonces, tenemos que conocer esto muy claro para poderle refutar a alguien que nos diga qué paz ni qué nada, si él dice que vino fue a traer confusión, ¿cierto? Entonces, el versículo 35 dice, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Líbrame, Señor. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿cierto? Y los enemigos del hombre serán de su casa. Esto también es una realidad. Esto es palabra de Dios. Entonces es cierta. Entonces nosotros sabemos que el Mesías es nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento estaban esperando el Mesías. Y hoy en día lo conocemos como nuestro Señor
y nuestro Salvador. Y sabemos que si Él dijo en Juan 14:27, yo vengo a traerles, a dejarles mi paz. Eso es una realidad, amén. Eso es una realidad. Pero antiguamente, antes de que el Mesías llegara al pueblo de Israel, ellos creían que Él venía con la única meta de libertarlos del yugo romano, porque vivían esclavizados por los impuestos que tenían, en total pobreza. Ellos venían a darse cuenta que no importaba cuánto trabajaban, había pobreza y no había ni esperanza de que un día fueran prósperos. Entonces, para ellos la idea del Mesías era que el Mesías venía a libertarlos. Los impuestos los iba a quitar y la bendición iba a llegar, ¿cierto? Pero resulta que el Señor, allí en Mateo, que espero lo hayan leído todo, donde Mateo escribió cada palabra del Señor, el Señor les advirtió. Les advirtió, les enseñó en el principio de su ministerio que Él había venido a traer división entre el pueblo. Entonces, pues muy difícil para aquellos los que decían, es que este es el Mesías. Los otros decían, pero si el Mesías viene a traer paz y libertad y este dice que viene a traer división. Entonces estaban los conflictos. Y Él por eso dice que no vino a traer paz, sino división. Analicemos entonces de nuevo para que esto nos quede muy claro, mis amores, y podamos refutar cualquier cosa. Cuando nosotros vamos allí a la Reina Valera y vemos Mateo 10, 34, 36, la Reina Valera tiene un título. Y ese título de allí dice Jesús, causa de división, ¿cierto? En la 95, pero en la 60 dice el costo del discipulado. En la versión 95, Jesús causa de división. En la versión 60 dice el costo del discipulado. Mientras nosotros más sabemos, mientras el pueblo de Israel más sabía, más conflicto había. Cuando nosotros aprendemos del Señor y nosotros vamos a comunicarle a las familiares nuestros, a los compañeros de trabajo, la buena nueva, y ellos no entienden, y uno trata de explicarlo, quién es Cristo para nosotros hoy en día, y ellos siguen tal vez en su religiosidad, como les pasaba a los israelitas. ¿Qué viene? El conflicto. Viene lo que el Señor explicó. Muchos de ustedes aquí sentaditos, ustedes son cristianos, pero tienen familiares en su casa que no lo son. Les ponen problema cuando usted se está arreglando el domingo y se va a venir a la iglesia. Y cositas de esas, porque no conocen ni creen en el Señor como nosotros creemos. Amén. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Eso es lo que ustedes pueden explicarle a la gente. Entonces, vamos a pensar que nosotros estamos viviendo, muchos de nosotros, ¿cierto? Estamos viviendo esos conflictos de los que el Señor vino a contar. En el versículo 34, mis amores, leámoslo, veámoslo. Versículo 34, se menciona la palabra espada, ¿cierto? Allí se menciona la palabra espada. Y de inmediato nos lleva a pensar en violencia y en enfrentamiento.
Pero aquí el Señor, esto es muy importante para que ustedes lo aprendan y se lo expliquen a otros. Pero allí y en otra parte que lo vamos a ver, cuando el Señor habla de espada, se está refiriendo a un cuchillo grande, que en griego se llamaba machairán. Suena como a machete, ¿cierto? Machairán. Era un cuchillo que usaban tanto los pescadores como los que tenían que cortar, dividir diferentes capas en un animal, para los sacrificios, por ejemplo, de los corderos y en el templo. No era una espada, porque nosotros en la traducción, ¿cierto? Nos imaginamos que es una espada y la espada nos lleva a pensar pues en una batalla tremenda. No, era un cuchillo grande. Y eso es la espada a la cual el Señor Jesucristo se refiere. Y lo más interesante que yo aprendí sobre esta machairán, apunten por ahí porque a mí me ha costado, machairán, es que ese machairán se nombra, es el mismo que el autor de Hebreo utiliza en Hebreos 4:12. Y entonces ahí vemos el oficio de ese machairán en la vida nuestra. ¿Sí? Entonces dice así. ¿Qué dice? ¿Ustedes saben qué dice Hebreos 4:12? ¿Qué dice? Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir nuestra alma, nuestro espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahí vemos también una referencia cruzada, ¿cierto? Es la misma. Es esa misma espada, es ese mismo cuchillo de doble filo que necesitamos que la palabra de Dios venga a nuestra vida y cercene, corte, saque, divida, ponga en orden todo ese desorden con el que nosotros le llegamos al Señor. Y al poner en orden nuestra vida es cuando vienen las dificultades con aquellos que no conocen al Señor. No entienden muchos de nuestras nuevas costumbres. Nos ven orando, arrodillados, se asustan. ¿Qué le pasaría? Hola, tan raro. Ese nunca oraba y mire, los encierra ahora, ¿cierto? Porque el Señor ha cortado, quitado de nosotros todo esto, mis amores. Entonces, para terminar nuestra aclaración sobre Mateo 10, 34 al 36, observemos, vamos a verlo allí, nos lo va a poner producción, Mateo 10, 34. ¿Qué dice Mateo 10, 34? Es cuando él termina allí, dice, no he venido para meter paz, traer paz, poner paz del versículo, sino espada. Hoy en día, ahorita, hoy y de ahora en adelante, podemos explicar por qué es que él dice que no vino a traer paz y podemos observar también que esa espada de la que está hablando en Mateo 10:34 es la espada de dos filos que nos habla Hebreos 4:12. Muy claro, mis amados. Entonces es importante tener estos dos asuntos bien claros para no tener duda, para poder enseñar a los que estamos enseñando que cuando Dios habla de la espada, está hablando de la espada de dos filos. Y esa espada de dos filos penetra
para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, para discernir. Si la ven, la pueden ver en su mente cómo corta, cómo quita, cómo saca, todo lo que no necesitamos, mis amores. Eso es lo que hace la espada de dos filos. Así que acuérdense que nosotros entonces hemos sido limpios, cortados por un cuchillo largo, espiritual, que se llama la espada de dos filos y que en griego se llama como Machairán. Sí, señores. Ahora, después de esta valiosa aclaración para que ustedes puedan enseñarla, volvamos a Juan 14, 27 en la Nueva Biblia de las Américas, mis amores, o en su versión. Y allí decíamos, la paz les dejo. Mi paz, dice el Señor Jesucristo. Mi paz no es cualquier paz. No es cualquier paz, es la paz que tuvo el Señor Jesucristo, el control, el dominio propio para despedirse de sus discípulos, para hablarles a sus discípulos, porque él sabía que iban a tener momentos difíciles. Es esa misma paz, es esa paz que nosotros debemos agradecer, analizar, pensar en momentos difíciles. Señor, si tú pudiste y nos dejaste tu paz, porque si no nos hubiera dejado la paz de Él, como está aquí especificado, diríamos, no, pues eso es porque era el Señor. Pero es que ya no tenemos esa disculpa de que no, pues es que Él era Dios. Pero es que Él nos entregó todo, mis amores. Se entregó en la cruz. Nos entregó su paz antes de irse para que la imitáramos, para que fuéramos como Él en algunas áreas. Entonces, eso es un regalo gigantesco que nosotros tenemos, mis amados. Allí estamos convencidos, de acuerdo a la versión Nueva Biblia de las Américas, el titulito, como yo les decía de arriba, es La paz de Cristo. Esa es la paz que tú tienes y yo tengo por ser hijos de Dios. El Señor, en su inmensa misericordia, no solamente nos dejó la paz, Él le habló a los discípulos antes de irse y les dijo, voy a orar al Padre para que les envíe, les mande ¿a quién? Consolador, al Espíritu Santo. Él nos lo dio todo, nos lo entregó. Preparémonos para eventos difíciles, para momentos de incertidumbre. Recordemos que tenemos la paz del Señor y que si nos aquietamos y obramos de acuerdo a la paz, la respuesta viene. Si yo en mis fuerzas salgo corriendo a traer una solución, no les garantizo buen éxito. Es en la paz del Señor. Entonces, eso mismo, mis amores, nos está diciendo el Señor hoy. Yo, la verdad, para mí esto fue un versículo que estuve leyendo, pues el versículo de Juan 10, el versículo de Juan 14, 27, que me penetró el lunes pasado, pensando en qué debía predicar este domingo. Señor, nosotros tenemos tu paz. Eso es algo grandioso. No sé si soy yo la única o ustedes entienden eso. Eso es algo maravilloso. Podemos con esa seguridad cambiar la perspectiva de cualquier cosa, de cualquier problema en el hogar, de cualquier mala noticia que nos venga. Cuando nosotros pensamos como tus hijos, nosotros no solamente nos dio su espíritu, no solamente nos dio su paz, sino que también nos prometió, ustedes saben que dice Hebreos 13:5,
Allí en Hebreos 13:5 dice que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. ¿Será que nosotros no podemos repetir estas frases que hemos aprendido hoy cuando estamos en angustia? Creyendo que esto es palabra de Dios, viva y eficaz, y que viene a obrar en nuestra situación, en nuestro problema. Yo creo que sí, mis amores, ¿cierto? Entonces, Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. ¿Por qué no le damos al Señor un aplauso? ¿Por qué no decimos amén? Gracias, Señor. Perdónanos que he vivido tan fresca y tranquila sin agradecerte todos estos detalles que tuviste antes de irte. ¿Por qué no lo hemos hecho? Debería ser un agradecimiento permanente. Tan pronto abrimos nuestros ojos en la mañana. Señor, hoy va a ser un día excelente porque yo tengo tu paz. Porque yo no camino en mis fuerzas, camino en tus fuerzas, Señor. Porque la espada de dos filos que ha penetrado en mí, Señor, me ha cambiado. Ya no soy la que era. Yo ya no tengo por qué pararme a regañar, a estar brava de mal genio por una cosa, por la otra. Yo soy diferente porque tu paz, tú me la regalaste, como hija tuya que yo soy. Gracias, Señor. Gracias porque tengo a mi amado Espíritu Santo, que es el Consolador. Me susurra permanentemente cuál debe ser mi actitud. Gracias, Señor. Y además, gracias, Señor, porque tú me prometiste que nunca me dejarás, nunca me desampararás. Eso es algo que debemos hacer todos los días para vivir como hijos de Dios, para dar el testimonio de que realmente somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Veamos el versículo 27 de Juan 14 que veníamos viendo. Pero veámoslo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Cómo allí está especificado muchísimo mejor. Lindísimo. Nos explica, nos abren los ojos mucho más. Miren cómo dice allí en la Nueva Traducción Viviente ese mismo versículo. Les dejo un regalo. ¿Más claro? Les dejo un regalo. Voltease a su vecino y dígale, el Señor me dio un regalo. ¿Y usted sabe cuál es? ¿Cuál es? Su paz, su paz, su paz para las situaciones que se nos presenten en la vida. Su paz. Entonces, les dejo un regalo, dijo el Señor Jesús. ¿Paz en dónde? Ay, qué delicia, ¿no? No andar como una gallina loca pensando qué voy a hacer, y dele con un pensamiento y con otro y con otro. Oh, tenemos la paz del Señor. Entonces, ¿qué voy a hacer si tengo la paz en la mente? ¿Y en dónde más? Ay, en nuestro corazón tenemos esa paz. Eso es lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente. Ya no tengo por qué sentir que el corazón se me va a salir. Tengo que recordar, tengo la paz del Señor. Me voy a sentar, voy a orar, voy a oír su susurro. Él me va a decir qué voy a hacer. Luego dice, y la paz que yo doy es un regalo. ¿Es un qué? ¿Que el mundo qué? No nos puede dar. ¿Qué paz nos puede dar el mundo? ¿Las promesas políticas nos dan paz? Nada menos. ¿Qué nos da paz? Nada, absolutamente nada. Nada nos da paz. La única paz que nosotros debemos vivir en nuestro corazón es la paz que nos regala el Señor. No hay nada en el mundo. No hay nada en el mundo.
Ahorita se me viene, mis amores, no lo tengo. Por allá en Apocalipsis dice que pilas cuando digan que hay paz en el mundo. Porque entonces es cuando vendrá el fin, las complicaciones. Entonces, no hay la posibilidad de que nosotros en el mundo encontremos ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca, mientras estemos en esta tierra, mientras sigamos siendo pecadores, porque todos somos pecadores, no vamos a encontrar paz en el mundo. Encontramos paz cuando analizamos que la paz que tenemos es un regalo de Dios y la aceptamos. Nosotros aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Asimismo tenemos que aceptar todos sus regalos. Yo no puedo aceptar al Señor Jesús y decir, no, pero la paz no se la acepto. No, yo tengo que recibirlo todo, el paquete completo, que es el paquete más maravilloso que yo puedo haber recibido, que es al Señor Jesucristo. Y la última frase dice, así que no se angustien, ni tengan miedo. No tengamos miedo de nada. Recordemos que el Señor nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Ustedes, algunos ahí veo caras como que me están diciendo, pero ¿cómo es eso? Yo no he tenido esa paz. ¿Cómo es que es esa paz? Pastora, explíqueme. Porque sí, es la paz de Dios, pero yo como que no la vivo completamente. Siempre estoy preocupado por una u otra cosa. Mis amores, esa paz se refleja, se ve cuando nosotros tenemos una relación permanente e íntima con el Señor. Esa paz se ve cuando nosotros estamos escuchando, le hemos dado cabida al Espíritu Santo para que nos recuerde los versículos, nos recuerde lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. No puedo tener esa paz si yo cojo la Biblia, la traigo aquí, ¿cierto? Y luego llego a mi casa y como siempre les he dicho, la pongo en el lugar que la ponen y el otro domingo vuelvo y la cojo y vengo. Ahí no podemos encontrar paz. La paz de Cristo se siente, la relación que tenemos, aprovechar ese regalo. Es ese regalo. ¿Qué hacemos con un regalo que alguien lo trae empacadísimo, con un lazo preciosísimo, en un papel lindísimo, y a mí no se me ocurre abrirlo? ¿Para qué me sirve ese regalo? Entonces, ese regalo de la paz de Cristo, ¿cómo lo abro? ¿Cómo lo disfruto? Mis amores, conociendo la palabra, leyendo, orando, memorizando, intercesión con diferentes grupos que tenemos aquí, virtual o presencial. Pero aquí está como yo puedo disfrutar esa paz, mis amores. Porque en el medio de la angustia, el versículo que me va a traer paz, la palabra viva y eficaz, viene a mi mente. Pero si yo no leo nunca, si yo no oro nunca, ¿cómo se va a comunicar el Señor conmigo? Si es que no hablamos el mismo idioma. Él habla lo que dejó aquí escrito. Démosle gracias al Señor que tenemos una Biblia escrita. No tenemos ni una queja, disculpa cuando nos presentemos al Señor para decir es que
Yo no sentí la paz, yo no conocía, yo no pude actuar como me decían que debía actuar en la iglesia, porque si no leyó, si no leyó, si no la hizo viva en su vida, ¿cómo podemos, mis amores? Démosle gracias a Dios, levanten esas Biblias y démosle gracias a Dios que tenemos una Biblia escrita donde podemos llegar y usarla. Una o dos o tres Biblias o cuatro versiones, las que ustedes quieran, pero está aquí. Antiguamente no estaba escrita la palabra. No estaba escrita la palabra. Y aún así, sabemos que el Señor trabajó en esas vidas. ¿Cómo no? ¿Qué disculpa tenemos nosotros? Ninguna, ¿no es cierto? Bueno, también entonces, como hemos entendido aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, vayamos a verla en la versión Nueva Traducción Viviente. Les estoy repitiendo y repitiendo para que les quede grabado, mis amores. ¿Oyeron? Entonces, en la Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Así, esta es Filipenses 4:7, mis amores. Filipenses 4:7. Así experimentarán la paz de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo? Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras ¿qué? Mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cómo vivimos en Cristo Jesús? La palabra es Cristo. ¿Cómo vivimos en Cristo Jesús? Para poder hacer realidad esta paz. Leyendo la palabra, mis amores. Leyendo la palabra. ¿Aprendieron algo? Bueno, les voy a dejar una tarea para que aprendan más. Entonces, vamos, apunten los que están apuntando, son juiciosos y todo eso en sus Biblias. Juan 14, del 1 al 14, el Señor Jesucristo nos da su consuelo y dirección. Su consuelo y dirección. ¿Por qué los pongo a leer Juan 14? Porque ese Juan 14, cuando uno lo lee todo y se pone en el papel del Señor, Él estaba enseñando con ese amor, dando instrucciones con ese amor, sabiendo que en unos días, en unas horitas, iba a ser sacrificado. Para que el pastor Gómez nos enseñó que Él nos amó hasta, ¿no se les olvidó el título? ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Amó a Judas y así nos ama a nosotros. Y vamos a tomar la Santa Cena otra vez y vamos a saber, vamos a recordar esa belleza. El Señor nos amó hasta el fin. Tuvo el valor, tuvo la paz para predicarles a sus discípulos esto que está en Juan 14. Entonces debemos leerlo. Luego, del 15 al 26 nos enseña sobre nuestro amado Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debemos tener eso muy claro. Y del 27 al 31 nos habla sobre la paz que nos dejaba, que le dejaba a los discípulos y que nos deja a nosotros, mis amados. Entonces esa es una tarea, yo no les voy a tomar examen.
Es ustedes y el Señor que van a aprender hartísimo cuando lean, van a sentir al Espíritu Santo al lado de ustedes, van a poder decir, Señor, si tú tuviste fuerzas, tuviste paz, tú nos dejaste el Espíritu Santo, yo también lo puedo hacer. Porque no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.